Bienvenidos a este encuentro. El día de hoy veremos América Latina en la Guerra Fría, pero desde el contexto económico y el desarrollo. Nuestro objetivo, valorar el desarrollo económico de América Latina entre el 50 al 90, conceptos claves, los que vemos aquí en el video, más adelante los volveremos a abordar, y nuestra pregunta: ¿cuáles son los factores externos que han afectado el desarrollo económico de los estados soberanos de América Latina? Nuestro contenido lo hemos dividido en décadas. Vamos a abordar de los 50 a los 60, los 70, los 80 y los 90. Te dejo un momento esta imagen para que reflexiones sobre ella. Por favor, piensa a qué está hablando, ¿vale? Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que hablar. Procuraré ser muy corto y muy conciso. Entonces, empecemos. Bueno, algunos conceptos importantes para abordar este tema que tú debes entender. Primero, ¿qué es la industrialización? El desarrollo industrial o la búsqueda del desarrollo industrial de un país, ¿vale? El desarrollismo es esta tendencia a buscar el desarrollo económico y el desarrollo industrial. La privatización es buscar que actividades que están a cargo del Estado, actividades económicas o bienes económicos, pasen a mano de empresas o entidades privadas. Neoliberalismo es un movimiento económico que limita el papel del Estado dentro de la economía. Asistencialismo es una actitud política orientada a resolver problemas sociales. Centro-periferia es una división de los sistemas económicos en donde hay unos centros que son productores de bienes de alto valor agregado, industriales, y otros periferias que proveen las materias primas, que son de bajo valor agregado. Deuda externa es la suma de las deudas de un país que tiene con otro país o con otros organismos. Y finalmente los ajustes estructurales, que son políticas económicas dadas por organismos multilaterales para poder otorgar préstamos. Como antecedentes, la Segunda Guerra Mundial, que va a marcar los bloques de poder comunista, socialista, Estados Unidos, Unión Soviética, las dictaduras y las revoluciones en América Latina, que van a marcar unos gobiernos de carácter populista, la doctrina Monroe y el Gran Garrote, América para los americanos, la conferencia de 1944 de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial, el FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y finalmente el programa de la Alianza para el Progreso. Bueno, este desarrollo económico vamos a empezar con los 50 a los 60. Estos años 50 se van a caracterizar por una industrialización en crisis, enmarcada en un ambiente de reformas sociales, políticas, dadas por las revoluciones y las dictaduras, pero también con unas profundas crisis políticas y con unas soluciones frágiles y populistas frente a la problemática del continente. Vamos a tener tres respuestas para esas problemáticas. Primero, la Alianza para el Progreso propuesta por Estados Unidos. Segundo, el desarrollismo propuesto por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de la ONU. Y tercero, el comunismo, socialismo. Primero, Kennedy y la Alianza para el Progreso. Esta alianza es creada en 1961 y se debe a que el presidente Kennedy y su grupo de trabajo indica que la pobreza es un caldo de cultivo para las revoluciones en el continente. Entonces busca combatirla y genera un programa de ayuda internacional. Este programa de ayuda internacional es lo que conocemos como la Alianza para el Progreso. Pero ¿qué pasa? Esta ayuda es más de tipo, o fue de tipo asistencialista, y no se enfocó en el desarrollo industrial de la región. Fue más una ayuda de caridad que una ayuda que realmente impulsara el desarrollo de los países de la región. Unos objetivos ahí los vemos: aumentar el ingreso anual, redistribución más óptima de recursos, algunas reformas agrarias de corte derechista, la reducción de la mortalidad y el analfabetismo y el mejoramiento de servicios públicos. Esta
estrategia se va a agotar por tres factores. Primero, la pobreza y la desigualdad va a continuar en la región. No impactó altamente ese programa para mitigar la pobreza. Segundo, no se le dio continuidad. Y eso tiene que ver con el tercer punto. Esa falta de continuidad es porque se fue en inversión militar. Y esto se debió a los presidentes posteriores a el presidente Kennedy. En este caso, el presidente Lyndon Johnson a la derecha y el presidente Richard Nixon a la izquierda. Segunda respuesta, el desarrollismo y la CEPAL. La CEPAL marca algo muy importante y es que indica con su teoría estructuralista que nos movemos en un mundo de centros y periferias. Esto quiere decir que hay unos países que tienen unas actividades económicas de altísimo valor agregado, las actividades industriales. ¿Qué quiere decir? Que producen mucha ganancia. Y hay otras actividades de poco valor agregado, como por ejemplo las actividades del sector primario, la agricultura, la minería, la pesca. Y estos países que se concentran en esas actividades se convierten en dependientes de los países industrializados. Hay una teoría de dependencia. En este caso, América Latina, como muestra el gráfico, también África, van a ser países dependientes de Europa y de Estados Unidos. Para lo cual plantean algo muy importante. América debe producir lo que ella necesita. Y de esta forma se plantea el modelo EASY, la industrialización por sustitución de importaciones, que es lo que les estoy indicando, que los países de la región produzcan ellos mismos sus bienes. Suena muy bien, sin embargo, presenta graves problemas. Primero, una política industrial con bases endebles. En América Latina no hay una gran estructura, no hay una gran tradición académica que le permitiera tener un desarrollo industrial apropiado y aparte de todo era profundamente corrupta. Por eso muchos de sus recursos se perdieron en corrupción. Segundo, poca efectividad del proteccionismo. Se trató de generar unas barreras arancelarias, o sea, subir los impuestos a las importaciones para poder proteger la economía local. Tercero, se favoreció la inversión extranjera. Quiere decir esto que si bien se crearon nuevas empresas e industrias, esas empresas e industrias pertenecían al extranjero, eran empresas transnacionales. Quiere decir que si bien generaban empleo, las ganancias regresaban a sus países de orígenes y no se quedaban acá. Cuarto, el crecimiento de la deuda externa para atraer también estas industrias y para mejorar la infraestructura. Se cayó en solicitar préstamos externos, lo que pues aumentó la deuda pública. Y quinto, lo que ya se había comentado, se enfocó en actividades del sector primario, el agro y la minería. Finalmente tenemos Cuba y el socialismo, no voy a tocar mucho porque ese ya lo vimos en un video anterior, pero básicamente se suprime la propiedad privada y ahora todo es propiedad estatal, por medio de medidas como reformas agrarias, expropiaciones de propiedades extranjeras y la nacionalización de diferentes sectores de la producción. Bueno, ahora empezamos con los 70, el desarrollo al debe. Aquí vamos a tener que la región se desarrolla, pero bajo un costo alto, y es continuar con el endeudamiento externo. Europa va a aparecer como un socio comercial muy importante, ya que él va a consumir o comprar aproximadamente el 60% de la producción nativa. Y mientras que Estados Unidos solamente consumirá el 20%. Pero Estados Unidos aporta las transnacionales, que son empresas que se van a venir a implantar en la región. Vuelvo y les digo, producen empleo, pero las ganancias se las llevan a sus países. Y finalmente el desarrollo va a continuar en el sector agro y en el sector minero. Aquí tenemos algo muy importante y es la crisis petrolera de 1973, en la cual la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, declara una reducción en la producción y una alza de los precios del petróleo. Y esto se debió a que Estados Unidos apoyó a Israel en un conjunto de conflictos que tuvo contra países árabes. Esto ocasionó pues una crisis grave y una profunda recesión, tanto así que por mucho tiempo Estados Unidos tuvo reducida su capacidad de movilidad porque no había gasolina ni para automóviles ni para barcos, y eso generó una profunda crisis y una gran recesión a nivel económico, creando inflación, devaluación y desempleo.
Ahora ya llegamos a los 80 y aquí vemos la imagen del principio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí intervienen los organismos multilaterales y es llamada la década perdida de América Latina. ¿Por qué? Pues porque los préstamos que la región solicitó no tuvieron un buen uso. Estos se fueron en gastos militares y en las burocracias, por no decir corrupción. Esto dio un incremento de los déficits fiscales y un aumento de las tasas de interés. O sea, pedir prestado valió más. Además, los ingresos de las exportaciones se emplearon también para pagar la deuda externa y se generó un gran endeudamiento para pagar deudas anteriores, para pagarle a acreedores anteriores. En ese sentido, pues aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y nos exigen algo que se llamó los ajustes estructurales, que eran medidas que debían tomar los países para salir de estas crisis. ¿Qué eran esos ajustes estructurales? Básicamente, vienen esos 5 puntos, tienen muchos más, pero les coloco solamente 5. Primero, reducción de las importaciones y el déficit fiscal. Bueno, válido, vamos a importar menos y vamos a gastar menos para producir más. Segundo, aumento de la oferta de productos de consumo local. Perfecto, la industria local tiene que producir más y tenemos que consumir más nosotros mismos, de nosotros mismos para evitar el endeudamiento externo. Pero miren el tercero, reducir salarios. Vamos a pagarle menos a la gente. Deben pagarle menos a la gente. Cuarto, se debe disminuir el gasto público. O sea, no inviertan en servicios públicos, aumenten las tarifas de los servicios públicos, no invierta en salud, no invierta en educación. Y quinto, aumenten los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que las deudas de los países finalmente terminan siendo pagadas por la población menos favorecida, por el conjunto de la mayoría de la población. Por eso, estas entidades han tenido tantas críticas y tantas protestas. Sin embargo, como consecuencias que tenemos, hubo una relativa estabilidad económica, mejoró la economía, sin embargo, el costo social fue muy alto. Pensiones, salud, educación, abandonadas. Y tercero, lo más delicado de todo, se estimuló el modelo de privatización. Quiere decir que actividades que pertenecían al Estado o que ejercía el Estado ahora son ofertadas para que lo hagan los privados. Volvemos al asunto, educación, salud, banca, entre otros, por medio del Plan Baker en 1986 y el Plan Brady en 1989. De esta forma, aparece en los años 90 con la globalización y el neoliberalismo, donde vamos a tener el libre comercio, las privatizaciones y el consenso de Washington, que va a ser una ratificación de las políticas de los ajustes estructurales dadas en la década de los 80. Y aquí tenemos a este señor Milton Friedman, un importantísimo economista que creó todo el modelo neoliberal en el cual vivimos ahora. Gracias, señor Friedman. Bueno, esas políticas en cierta forma tuvieron un éxito a nivel de indicadores económicos, pero siguió vulnerando las condiciones sociales de la población. La economía va bien, pero el pueblo va mal. La economía creció, pero el pueblo se empobreció. Y eso se refleja en aspectos como la explotación laboral o las condiciones favorables para la inversión extranjera. Existió otra respuesta en ese otro acontecimiento en ese momento, que fue la integración de las economías regionales. Los mercados nacionales se comienzan a agrupar en diferentes bloques regionales. Esta integración buscó atraer grandes inversiones extranjeras, pero continuamos con que no está acompañado de una redistribución del ingreso y tampoco alcanzó el nivel de otras regiones, como por ejemplo Asia y los países asiáticos. Básicamente se basó en la activación de mercados regionales como bloques económicos que aquí a continuación les muestro. Ejemplo, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, los Tratados de Libre Comercio o TLC, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones CAN, la Comunidad del Caribe CARICOM, o el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana.
Como consecuencias tenemos 4 importantísimas consecuencias. Primera y la más importante de todas. América se establece como una productora de materias primas en las relaciones de centro-periferia. Quiere decir que somos una región completamente dependiente de las regiones más desarrolladas como Norteamérica y Europa. Y solamente somos un productor de materias primas. Hay excepciones, como por ejemplo Chile, Brasil, México, en algo Argentina, que han tratado de transformarse. Sin embargo, aún no llegan al nivel de estos países. Segundo, el incremento del endeudamiento externo, que sigue causándole una dependencia de estos organismos multilaterales. La deuda externa sigue aumentando y no se ha visto forma de poderla pagar. Tercero, se han abandonado las políticas sociales en pos de procesos de privatización. Quiere decir, se han abandonado sectores como la educación pública, la salud, las garantías contractuales, pensión, cesantías, entre otras, para adaptarse mejor a ese sistema nuevo global. Y cuarto, se incrementó el desarrollo de las actividades del sector primario, en especial la agricultura y la minería. Eso quiere decir que seguimos siendo productores, campesinos y mineros. Aquí tenemos algunas efemérides para que las miren con interés y pues puedan consultar. Nuevamente tenemos esta imagen, tómense en un momento, mírenla, reflexionenla y ahora sí, den una respuesta. ¿Cuáles son los factores externos que han afectado el desarrollo económico de los estados de América Latina? ¿Será que podremos salir de esta situación? ¿Habrá alguna alternativa? Por favor, me encantaría leer tu respuesta en comentarios. Ahí abajo, escríbela, estaré muy atento para leerla. No es nada más. Gracias por llegar a este momento. Si en algo te ha servido el video, por favor, dale like, suscríbete. Te recomiendo que explores las listas. Hay información al respecto muy interesante y otras cosas que también puedes ver. Y también te recomiendo que vayas a los juegos didácticos. Gracias y no es nada más. No se te olvide, aprender es un placer.